En mi vida pasada, mi esposo fingió su muerte para engañarme y hacerme beber veneno, para que yo muriera por amor. Me enviaron a la UCI, pero no pudieron salvarme. Mientras tanto, a él solo le hicieron un lavado de estómago y volvió a estar completamente sano. En mi funeral, lloró amargamente frente a mi tumba. Cariño, ¿por qué no me dejaste ir contigo? ¿Por qué cambiaste mi veneno por jarabe para la tos? Todos lo consolaron, elogiándolo como el hombre bueno más raro de encontrar. Sin embargo, al día siguiente, estaba enredado apasionadamente con su amante en la misma cama que habíamos compartido durante 3 años. Mi esposo susurró con pasión: cariño, esa mujer ya está muerta. Por fin podemos estar juntos abiertamente. La fortuna que dejó es suficiente para que disfrutemos toda la vida. Volví a abrir los ojos. Había regresado al día en que mi esposo me engañó para que bebiera veneno. Amor mío, lo he intentado con todas mis fuerzas. Pero ya no puedo seguir contigo. Sin embargo, no puedo resignarme. No soporto dejarte. Ver que sufres así cada día me rompe el corazón. Sé que tú tampoco puedes soportar dejarme ir. Mi esposo tomó mi mano y besó con ternura el dorso. Cariño, ven conmigo. Sigamos siendo marido y mujer en el camino al cielo. Está bien. Sus dulces susurros familiares sonaron como una alarma repentina, sacándome de golpe de mi aturdimiento. Me mordí con fuerza el labio inferior y miré alrededor. Sobre la mesita de noche, 2 vasos con un líquido rojo oscuro me hirieron la vista. Respiré hondo 2 veces y no tuve más remedio que aceptar esa absurda verdad: realmente había renacido. En mi vida pasada, a mi esposo le diagnosticaron cáncer de hígado en etapa media avanzada, y el pronóstico era sombrío. Devastada por la noticia, lloré desconsoladamente, mi espíritu se derrumbó y caí en una depresión severa. Bajo el doble golpe de su manipulación antes de morir y mi depresión, tomé sin sentir el vaso de veneno frente a mí y lo bebí de un solo trago. Quería seguir a mi esposo James al inframundo. Pero el veneno hizo efecto y sufrí un dolor insoportable. Él, sin embargo, se deshizo de su débil y enfermiza actuación, se sirvió una copa de vino tinto para celebrar y se burló fríamente de mí por ser tan estúpida como un cerdo. Ya habían pasado 6 meses y yo ni siquiera había notado que fingía estar enfermo. Cuando ya estaba echando espuma por la boca y mis pupilas se dilataban, por fin hizo el teatro de llamar a una ambulancia. En la UCI, soporté todos los métodos de reanimación posibles, como una tortura, y aún así terminé muriendo. En cambio, a él solo le hicieron un lavado de estómago y se fue ileso. Al día siguiente de mi entierro, ya estaba enredado con su amante en la misma cama que habíamos compartido durante 3 años, perdido en la pasión. Susurró con ternura: cariño, esa mujer Luna está muerta. Por fin podemos estar juntos abiertamente. La fortuna que dejó es suficiente para que vivamos cómodamente el resto de nuestras vidas. Esos recuerdos dolorosos casi ahogaron mi cordura. Me clavé las uñas en las palmas hasta que sangraron, apenas conteniendo el impulso de despedazarlo. Lo único que pude hacer fue fulminar con la mirada al demacrado James frente a mí. Él miró fijamente las 2 copas de líquido rojo oscuro y continuó: cariño, ¿recuerdas cuando bebimos la copa nupcial en nuestra ceremonia? Bebe esto y podremos ser marido y mujer por la eternidad en el cielo. Teniendo una segunda oportunidad de vida, ¿cómo podría dejar que me engañaras otra vez?, juré en silencio. En mi vida pasada, fingiste tu muerte para engañarme y hacerme morir por amor. Esta vez, haré que tu falsa muerte se convierta en realidad. Al ver que dudaba tanto, James frunció ligeramente el ceño. Poniendo una expresión enamorada y lastimera, continuó con su manipulación emocional: cariño, ¿no quieres que compartamos la misma manta en vida y la misma tumba en la muerte? ¿Quién quiere morir contigo? Por dentro ardía de odio, deseando abrirle la boca y echarle el veneno a la fuerza. Pero por fuera, fingí estar destrozada. La vida es una obra de teatro. ¿Quién no tiene un poco de talento para actuar? Me senté al borde de la cama, reprimiendo mi asco mientras le devolvía el apretón de mano. Claro que lo recuerdo. El día de nuestra boda fue el momento más feliz de mi vida. Dicho eso, me giré y tomé la copa de vino envenenado que era para mí, y se la entregué a él. Con un leve empujón del dedo,
deslicé su propia copa hacia el lado opuesto. Cariño, vivas o mueras, estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Él miró la mesita de noche y su rostro se iluminó de satisfacción. Eres tan buena conmigo, esposa. Aunque tuviera que morir ahora mismo, moriría feliz. Me acosté junto a él, levanté mi copa y choqué suavemente con la suya. Amor mío, no hay lugar donde prefiera morir que en tus brazos. James mostró una sonrisa triunfante, levantó la copa rápidamente y la bebió de un solo trago. Solo después de confirmar que había tragado el veneno, terminé tranquilamente mi jarabe para la tos. Al segundo siguiente, James notó que algo iba mal, porque lo que bebió era amargo. Se incorporó bruscamente y su mirada asesina se clavó en mí. Yo me aferré desesperadamente a su cintura, negándome a dejarlo ir. Cariño, ¿a dónde vas? James había estado pasando hambre para fingir enfermedad. Su rostro ya pálido perdió todo color y sus ojos se llenaron de terror. Su voz tembló, ese es demasiado amargo. Necesito agua. Lo miré como si fuera un idiota. ¿Por qué el tuyo es amargo? El mío está dulce. James estaba a punto de llorar. Para salvarse, tuvo que admitir que habíamos bebido cosas distintas. Rápidamente se corrigió, me equivoqué. Está demasiado dulce. Ya sabes, no me gustan las cosas dulces. Seguí abrazándolo por la cintura, sin dejarlo ir. Frenético, con lágrimas acumulándose en sus ojos, levantó la almohada buscando su teléfono. Pero lo había olvidado, su teléfono llevaba mucho tiempo sin batería, y también había roto el cable del cargador. Anoche, insistió en limpiar el acuario y accidentalmente tiró mi teléfono al agua. Aún no había tiempo de arreglarlo. Ahora todo tenía sentido. Había planeado retrasar la llamada a la ambulancia cuando el veneno hiciera efecto. Me pegué a su espalda y lo calmé. Cariño, debe ser porque estás más débil, por eso lo sientes primero. Solo aguanta un poco más, y pronto ya no sentirás el dolor. Ven aquí. Déjame abrazarte. Yo iré contigo pronto. James se esforzó por apartar mis manos. Todo su cuerpo temblaba cuando se giró a mirarme, suplicando, cariño, por favor llama a una ambulancia. Rápido. Lo miré confundida. ¿Por qué has cambiado de opinión y ya no quieres morir? Pero tienes cáncer. Morirás tarde o temprano. Para acompañarte, yo también bebí veneno. James se quedó sin palabras, frustrado hasta lo amargo. Me empujó violentamente y corrió directo al baño. De inmediato, escuché cómo vomitaba desesperadamente. Se quedó allí durante 5 minutos completos, probablemente incapaz de expulsar nada. Maldijo con una palabrota. Salió tambaleándose, con el rostro enrojecido, y me sacudió los hombros como un loco. Llama a una ambulancia. Llama a una ambulancia. Luego se acurrucó en el suelo, retorciéndose de dolor. Justo cuando luchaba por mover a James a la cama, sonó el timbre. Curvé los labios en una leve sonrisa. Perfecto. En vez de abrir de inmediato, corrí rápidamente al baño y me di unos toques ligeros de lápiz labial rojo rosado en los labios, fingiendo el aspecto de estar envenenada. Sujetándome el pecho con una expresión de dolor, abrí la puerta. Cuando mi suegra vio que era yo quien abría, se quedó paralizada por el shock. Después de ver bien mi expresión, respiró en secreto aliviada. En mi vida pasada, mi suegra también había llegado exactamente a esta hora, solo que entonces fue su hijo, James, quien le abrió la puerta. Había venido a traernos especialidades locales de su pueblo natal. Hasta mi muerte, nunca estuve segura de si su llegada fue coincidencia o algo premeditado. Lo único que recuerdo es que la última llamada de James esta mañana fue a su madre. James había calculado su falsa enfermedad a la perfección. Cuando el clima se enfrió en agosto, comenzó a enfermar. Durante el tratamiento, se afeitó la cabeza voluntariamente. Usaba ropa gruesa y se negaba a que yo tocara su cuerpo, diciendo que era para evitarme el dolor de verlo así. También me prohibió contarle a nadie sobre su enfermedad porque no quería que la gente lo mirara diferente. En sus últimos días, seguía convenciéndome de suicidarme por amor.
Después de mi muerte, dirían que me quité la vida debido a una depresión insoportable. James, tan devoto y recto, moriría conmigo. Incapaz de soportarlo, en secreto cambié su veneno por jarabe para la tos. Todos lo alabarían como un buen hombre mientras me culparían a mí por dramática y desagradecida con la vida. ¿Dónde está mi precioso hijo? Se siente mejor. Mi suegra me empujó y entró, su hombro chocando contra el mío, con una actitud arrogante y mandona. James y yo llevábamos 3 años casados sin hijos, y mi suegra me guardaba un profundo resentimiento por eso. Fingí toser 2 veces y respondí débilmente: «Está ahí dentro, mamá». Llegó justo a tiempo. «Déjeme usar su teléfono. James acaba de decir que no se siente bien y necesito llamar una ambulancia por él». Mi suegra arrojó descuidadamente al suelo una bolsa de especialidades locales y corrió al dormitorio para llamar a James. James estaba acostado dándole la espalda y no respondió. Cuando ella salió, no mostró ningún signo de pánico. Cerró suavemente la puerta del dormitorio y me miró diciendo: «Mi hijo está durmiendo profundamente. ¿Para qué llamar una ambulancia?». Yo me agarré el estómago a propósito y me lancé hacia su bolsa. «Mamá, yo tampoco me siento bien. Déjeme usar su teléfono un segundo». Mi suegra se hizo a un lado y apartó mi mano con firmeza, con un tono helado. «Entonces debes tener hambre. Traje la carne seca favorita de James. Saca un pedazo y dáselo para el almuerzo». «Mamá, de verdad no me siento bien». Mi suegra actuó como si no me hubiera oído, concentrada en ver videos cortos en su teléfono mientras se sentaba en el sofá. Su actitud me hizo sospechar que debía saber del plan de James de fingir su muerte. En aquel entonces, yo creí ingenuamente que había venido sinceramente a visitarnos. Sujetándome el estómago, corrí hacia el baño gritando mientras iba: «Mamá, me duele el estómago. Sírvase agua si quiere». Mi suegra me miró con alegría, seguramente pensando que estaba a punto de sucumbir al veneno. «Ríe todo lo que quieras. Si llamas una ambulancia ahora, tal vez tu hijo aún pueda salvarse. Si es más tarde, ni el inmortal más poderoso podrá traerlo de vuelta». Después de salir del baño, regresé al dormitorio. Al mirar más de cerca, el cuerpo de James temblaba levemente. En mi vida pasada, permanecí consciente hasta que me llevaron en camilla al quirófano. Podía sentir el dolor en mi cuerpo y escuchar a la gente hablar. Simplemente no podía moverme ni hablar. Me incliné junto a la cama, limpié el sudor frío de su frente y de pronto estallé en carcajadas. «Mi querido esposo, sé que puedes oírme. ¿Estás sufriendo ahora? Quería llamar una ambulancia por ti, pero tu madre no me deja. ¿Qué puedo hacer? Sé que finges tu enfermedad, y sé que estás tratando de fingir tu muerte para matarme. Querías quedarte con toda nuestra riqueza, vivir feliz para siempre con tu madre y tu pequeña amante. ¡Qué lástima! En secreto cambié tu veneno por jarabe. Tu falsa muerte está a punto de convertirse en real. ¿No te preguntas cómo sé todo esto? Pero no tengo ganas de decírtelo. Solo sabe que todo lo que estás sufriendo ahora es tu karma. No te preocupes, tampoco dejaré libres a tu madre ni a tu amante. Esto es lo que ustedes me deben». James luchó por exhalar un aliento podrido por la boca. 2 líneas de lágrimas corrieron desde las comisuras de sus ojos. Se las limpié suavemente. «No te preocupes, no dejaré que mueras tan fácilmente. Llamaré a una ambulancia por ti. Ahora mismo». De repente, solté un grito agudo. Mi suegra corrió al oírlo. «¿Qué es todo este escándalo? Deja de gritar. Vas a despertar a mi hijo». Señalé a James, con la mano temblando sin control. «Mamá, James, él está echando espuma por la boca». Solo entonces mi suegra volteó a James para examinar cuidadosamente su rostro. Para ese momento, James ya había entrado en shock y no podía hablar, pero su expresión mostraba un sufrimiento extremo. En lugar de ponerse tensa o entrar en pánico, mi suegra miró con incertidumbre entre su hijo y yo. Me miró a mí y luego volvió a mirar a su hijo, murmurando para sí misma: «Estaba durmiendo perfectamente». Incluso en ese punto, mi suegra se negaba a abandonar su plan de fingir la muerte. «Ah,
estaba esperando a que yo sucumbiera al veneno. Yo estaba desesperada. Mamá, llevemos a James al hospital. Aunque vaya a morir, al menos que sufra menos. Mi suegra me lanzó una mirada molesta y, con vacilación, sacó su teléfono. Será mejor que llame primero al médico. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro, casi imperceptible. Además de mí y de mi suegra, había otra persona que sabía de la enfermedad de James, su amante, la doctora de la que hablaba mi suegra, Coco. Nunca esperé que incluso mi suegra, que vivía en el campo todo el año, supiera de la existencia de Coco. Ya que no me dejaste ninguna piedad, no me culpes por contraatacar. Haré que vean a James morir con sus propios ojos, completamente impotentes para detenerlo. Coco había abierto una clínica de psicoterapia cerca de nuestra zona residencial. En menos de 10 minutos, Coco llegó con su uniforme de trabajo, con su vientre apenas visible de embarazo sobresaliendo. James siempre había creído que el bebé que ella llevaba era suyo. Mientras tanto, después de 3 años de matrimonio, mi propio vientre seguía estéril. Precisamente por eso James había fingido su enfermedad para engañarme y arrastrarme a un pacto suicida. Ella me miró, frunciendo con fuerza las cejas, y luego corrió hacia el dormitorio con una urgencia experta pero nerviosa. Al segundo siguiente, se quedó paralizada al ver el tono morado oscuro del rostro de James. Con una mano se sujetó el vientre y con la otra se apoyó en el marco de la cama, deslizándose lentamente hasta arrodillarse junto a la cama. No dejaba de sacudir a James, con los ojos inyectados en sangre. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Llamen a una ambulancia. James lo han envenenado. Al ver a Coco realizar frenéticamente primeros auxilios a James, mi suegra finalmente entró en pánico. Se quedó con la boca abierta, pero no le salía ningún sonido. Estaba completamente petrificada. En un instante, su rostro perdió todo el color. Yo las miré confundida. ¿Pero yo también lo bebí porque estoy bien? De repente, como si se diera cuenta de algo, mi suegra me abofeteó. Tú estás tratando de matar a mi hijo. Cubriéndome la cara, grité indignada. Él fue quien quiso beber el veneno. ¿Qué tiene de malo que yo quiera acompañar a James? ¿Por qué me pegaste? Mi suegra se golpeó los muslos y comenzó a llorar a gritos mientras se aferraba a James. Se acabó todo. Le arrebaté el teléfono que ella había estado protegiendo con tanta fuerza y llamé a una ambulancia. Pero en el fondo, yo sabía que era inútil. James no podía salvarse. A mi lado, mi suegra sollozaba. Hijo mío, no debes morir, no puedes dejarme. La ambulancia llevó a James a la UCI para un tratamiento de emergencia. Igual que conmigo en mi vida anterior, usaron todos los métodos de reanimación y dispositivos médicos posibles. En ese entonces, aunque yo estaba inconsciente, todavía conservaba un mínimo de conciencia. Darme la vuelta, presionarme, intubarme, lavarme el estómago y electrocutarme, el dolor hacía que la muerte pareciera preferible. El hospital estaba lleno de movimiento, lo cual me daba la oportunidad perfecta para cortar lazos. Apoyada débilmente contra la pared, miré fijamente la sala de urgencias y lloré desconsoladamente. Cariño, no debes morir, me pediste que muriera contigo. Entonces, ¿por qué reemplazaste mi veneno por jarabe para la tos? Si hubiera sabido que harías esto, jamás habría aceptado morir contigo. Aunque tu enfermedad te deje solo unos días de vida, cada día que sigas vivo es mi ancla emocional. Si te vas así, ¿cómo voy a seguir viviendo? Mis llantos eran desgarradores, llenos de un dolor insoportable. En un lugar como un hospital, donde las despedidas entre la vida y la muerte ocurren constantemente, es fácil despertar empatía. Por el rabillo del ojo, vi a alguien entre la multitud limpiándose las lágrimas discretamente. ¿Quién hubiera pensado que hoy en día todavía habría alguien dispuesto a morir por amor? Esa chica debe adorar a su esposo con toda el alma. Que su esposo la ame igual es discutible. ¿No escucharon que él le pidió que muriera con él? Exacto. Incluso alguien con una enfermedad terminal no debería estar tan trastornado como para obligar a su esposa a morir con él. Pero él reemplazó el veneno por jarabe, lo que significa que en realidad no quería que su esposa muriera. Tal vez tenía sus razones. La multitud murmuradora me lanzó miradas compasivas.
En ese momento, el médico salió de la sala de urgencias. Mi suegra y Coco corrieron de inmediato hacia él, apartándome a mí, la esposa legítima. Coco se retorcía nerviosamente los dedos. Doctor, mi amiga lo logró, ¿verdad? Doctor, ¿mi hijo está bien? ¿Puedo entrar a verlo? El médico las miró y negó con la cabeza, suspirando con impotencia. Se perdió demasiado tiempo. Hicimos todo lo posible. Por favor, acepte nuestras condolencias. Sentí como si un rayo me cayera encima. Los hombros tensos de Coco se desplomaron al instante. Su cuerpo se tambaleó sin control mientras apenas lograba sostenerse contra la pared. Mi suegra se derrumbó. Su rostro arrugado estaba lleno de incredulidad. Agarró desesperadamente la manga del médico, con la voz temblorosa. Imposible, ¿cómo puede haber muerto mi hijo? Ustedes, charlatanes, lo mataron. Devuélvanme a mi hijo. El médico estaba exasperado por su comportamiento irracional, pero al comprender su dolor, explicó con paciencia. Señora, mamá. Grité, atrayendo nuevamente la atención de todos. Si no me hubieras impedido llamar a la ambulancia, tal vez mi esposo se habría salvado. Tú mataste a James. Mataste a tu propio hijo. Mi suegra giró la cabeza centímetro a centímetro, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya sin ganas de fingir, se abalanzó hacia mí y gritó, «Estás mintiendo. Mi hijo no tenía por qué morir. Fuiste tú quien lo obligó a beber el veneno. Tú eres la que mató a mi hijo. Devuélveme la vida de mi hijo». De repente, mi suegra volteó la situación y me echó toda la culpa. Pero esta vez no permitiría que su plan tuviera éxito. Repliqué, yo no lo hice. Yo amaba a James. ¿Por qué iba a obligarlo a tomar veneno? Él tenía cáncer de hígado, y tú tenías miedo de que fuera una carga, así que querías que muriera. Sin embargo, mi suegra escupió, mujer malvada. No solo no pudiste darle ni un solo hijo a James, sino que también envenenaste a mi hijo. Hoy te golpearé hasta matarte para vengarlo. Solté un profundo suspiro de alivio. El arrebato de esta vieja estúpida volvió a limpiarme de sospechas. Pero la multitud de curiosos, cada vez más grande, quedó atónita. No puede ser, este giro es demasiado impactante. Eso es asesinato, ¿no? Hace un momento sentía pena por esta pobre chica. Incluso el hijo más filial se cansa tras mucho tiempo cuidando a un enfermo. Cuidar a un paciente es realmente agotador. Lo sé bien, pero eso no justifica envenenar a alguien. Difícil de juzgar, el corazón humano es inescrutable. ¿Quién sabe cuál de ellas está diciendo la verdad y cuál está mintiendo? Antes de que pudiera seguir acusando, el médico se quedó inmóvil, frunciendo el ceño con severidad. ¿Está usted equivocada? El fallecido no tenía cáncer de hígado. Aparte de la falla orgánica causada por el envenenamiento, su condición física era perfectamente saludable. Agarré desesperadamente la manga del médico. ¿Qué? ¿Mi esposo no tenía cáncer de hígado? Pero he estado enfermo durante 6 meses, recibiendo quimioterapia en el hospital cada mes. Mire, aquí está su informe de diagnóstico. Saqué de mi bolso el supuesto diagnóstico de cáncer de hígado de James. El médico lo miró una sola vez y su expresión cambió al instante. Absurdo. Esto ni siquiera es papel sellado del hospital. ¿Qué clase de informe de diagnóstico es este? Me quedé congelada, en shock. Mamá, ¿sabías que James estaba fingiendo su enfermedad? ¿Por qué fingiría estar enfermo para engañarme y hacer que muriera con él? Esta mañana, cuando vi que su taza de medicina estaba demasiado llena, me dolió el corazón pensando en todo lo que había sufrido estos 6 meses, así que insistí en tomar su taza en su lugar. Si no hubiéramos cambiado, ¿no sería yo la muerta ahora? Mi suegra, sumida en su dolor, parecía no escuchar mis palabras mientras se desplomaba en el suelo, murmurando vacía. Esto no debía pasar. James me dijo que pasara lo que pasara, no debía intervenir, que él lo tenía todo bajo control. Yo pensé que solo estaba fingiendo. La trama dio otro giro dramático. Los curiosos quedaron atónitos, sin palabras. ¿Alguien puede explicar este ridículo drama de telenovela?
Su esposo no estaba realmente enfermo, pero fue envenenado. Está claro que alguien le hizo esto, aunque tampoco podemos creerle solo por su palabra. Pero piénsalo, ¿por qué un hombre perfectamente sano fingiría un cáncer terminal de hígado? ¿Cómo podría terminar esto de otra forma que no fuera con la muerte? ¿No es posible que tuviera algún motivo para fingir su propia muerte? Mi suegra y Coco apenas pudieron seguir fingiendo por más tiempo. Reprimieron su dolor y dispersaron a la multitud. En ese momento, sacaron el cuerpo de James. Mi suegra se aferró a él, llorando como si el corazón se le fuera a romper. Yo miré el cuerpo rígido bajo la sábana blanca y por fin exhalé aliviada. Era como si el sufrimiento que él me había infligido en mi vida anterior de repente se hubiera aliviado. Al ver su agonía inconsolable, los curiosos se fueron dispersando poco a poco sin seguir mirando. Mi suegra me ordenó que me fuera, prohibiéndome acompañarlos al crematorio. Aunque me daba igual recoger las cenizas de este miserable, yo sabía lo que podría suceder después. Solo viendo cómo se convertía en cenizas podría estar completamente tranquila. Con terquedad, lo seguí hasta la carroza fúnebre. Cuando por fin empujaron a James dentro del incinerador, me fui en silencio, satisfecha. Al volver a casa, primero empaqué todas las pertenencias de James y las tiré al contenedor de basura de abajo. Luego transferí todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a mis padres bajo el pretexto de una pensión alimenticia. James se negó a divorciarse de mí y en su lugar decidió fingir su muerte y engañarme para un suicidio de amantes, todo para quedarse con toda mi fortuna. Ya que no mostró piedad, no me culpes por jugar sucio. Tengo un salón de belleza con ganancias netas anuales de millones. Durante los 6 meses de la supuesta enfermedad de James, él me sacó al menos 200.000 al mes para el tratamiento. Cada vez que quería probar algún remedio de charlatán o algún medicamento milagroso, yo le entregaba cientos de miles sin dudar. Sin embargo, nunca me permitió acompañarlo a las consultas médicas, temiendo que yo escuchara malas noticias y me derrumbara de dolor. Como en realidad no estaba enfermo, debió haber transferido todo ese dinero a otro lado. Después de que enfermó, yo quedé completamente destrozada. Con solo pensar en una vida sin él, me echaba a llorar sin control. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a renunciar a mi oportunidad de ser madre por él. Él nunca supo que mis 3 años de infertilidad no eran culpa mía. Era porque él tenía oligospermia. Por el bien de su orgullo, oculté la verdadera razón y lo tranquilicé diciendo que aún no había llegado nuestro destino. En solo 2 meses caí en depresión. Perdí toda motivación para manejar mi salón de belleza. Y durante medio año, operó con pérdidas cada mes. Nunca imaginé que el hombre que yo amaba con tanta profundidad me traicionaría, jugando con otra mujer, incluso teniendo un hijo con ella. Sabía que después de la muerte de James, mi suegra y Coco no dejarían las cosas así. Pedí a un amigo que me presentara a un abogado especialmente despiadado, uno que pudiera asegurar que no sacarían de mí ni la más mínima ventaja. Y esos 3 millones que James me había estafado, estaba decidida a recuperarlos hasta el último centavo. Todo estaba listo. Solo me faltaba el empujón final. Esta vez, me serví una copa de vino para celebrarlo. Mi mirada vagó distraída por la habitación. «Oh, James, James», murmuré. «¿Estás tan renuente como lo estaba yo, vagando como un fantasma?» Tan cerca de la victoria, solo para tropezar en la línea de meta. «¿Me odias hasta los huesos?» «Ah, qué delicioso se siente esto». Aquella noche, ya fuera por el alcohol o por haber soltado por fin mi carga emocional, sorprendentemente dormí profundamente sin tomar mis antidepresivos. Al tercer día, mi suegra regresó con las cenizas de James. En apenas 2 días, parecía haber envejecido 10 años, su expresión estaba apagada y cenicienta. Su cabello, que ya estaba parcialmente canoso, se había vuelto completamente blanco. Detrás de ella venía una Coco demacrada. Ambas se apoyaban mutuamente, con ojeras muy marcadas. Evidentemente, ninguna había descansado bien en los últimos días. Coco se había puesto deliberadamente hoy un vestido de punto ajustado. Incluso envuelta en su abrigo, su pequeño vientre de embarazada era inconfundiblemente prominente. Me quedé atónita por un instante,
sorprendida de que mi suegra no me atacara de inmediato al volver a verme. Pero a los 2 minutos de su llegada, 2 agentes de policía aparecieron en la puerta. Así que era eso. ¿Quién llamó a la policía? Mi suegra apretaba la urna con fuerza, con los ojos inyectados en sangre, mirándome como si quisiera despedazarme. Oficiales, deben hacerme justicia. Esta mujer venenosa envenenó a mi hijo hasta matarlo, lo hizo morir con agonía. Arréstenla ahora. Envenénenla también, con el veneno más mortal. Los rostros de los agentes se oscurecieron como carbón. Guardé silencio, lamentando por un segundo la ignorancia de mi suegra. Oficiales, por favor no le hagan caso. Mi esposo acaba de morir y ella no puede soportar el golpe. Está diciendo tonterías. Es cierto. Mi esposo fue envenenado, pero él mismo se envenenó. No tiene nada que ver conmigo. Mi suegra apretó los dientes y se abalanzó sobre mí. Mentirosa. ¿Cómo te atreves a difamar a mi hijo? Te arrancaré la boca. ¿Por qué mi hijo se envenenaría a sí mismo cuando tenía una vida tan buena? Me mantuve calmada y, con sinceridad, expliqué, oficiales, mi esposo no quiso envenenarse. Quiso envenenarme a mí. Por pura casualidad, yo bebí su medicina en su lugar, lo que me salvó. Y fingió una enfermedad para engañarme durante 6 meses. Hice las cuentas. Solo en esos 6 meses. Me quitó casi 3 millones para el tratamiento. Aquí está el diagnóstico falso que me dio. Y estos son los registros de transferencias que recopilé. Oficiales, deben ayudarme a rastrear a dónde fue a parar todo ese dinero. Mientras pronunciaba mis últimas palabras, mantuve la mirada fija en los rostros de mi suegra y de Coco. Coco mostró pánico por un instante antes de recuperar rápidamente la compostura. Solo apretó los labios con fuerza sin decir nada. Las lágrimas corrían por el rostro de mi suegra mientras ofrecía una nueva versión de los hechos, diferente a la que había dicho en el hospital 2 días antes. Mi hijo se cansó de ti, gallina estéril, y quería dejarte. Pero tú te negaste a divorciarte de él o a darle su parte del dinero, así que fingió estar enfermo. Cuando lo descubriste, envenenaste cruelmente a mi hijo y luego lo difamaste diciendo que quería hacerte daño. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mi hijo debió de estar ciego para casarse con una mujer tan venenosa como tú. Mi suegra le lanzó a Coco una mirada significativa. Finalmente, Coco ya no pudo contenerse. El oficial James era mi paciente. A menudo venía a mi estudio para recibir terapia psicológica. Una y otra vez me hablaba de su matrimonio roto y de su deseo de divorciarse, pero su esposa era demasiado dominante. Ella lo amenazó con matarlo si se divorciaba de ella. Yo sabía que no me dejarían salir fácilmente, pero nunca imaginé que unirían fuerzas para fabricar pruebas y culparme. Clavándome las uñas en las palmas para exprimir 2 lágrimas, dije, oficial, sé que necesita pruebas sólidas para llevar casos. No puedo demostrar que mi esposo fingió su enfermedad y su muerte para engañarme y hacerme cometer suicidio e intentar matarme. Pero ellos tampoco tienen pruebas de que yo envenené a James. Si solo podemos demostrar que esa botella de veneno fue comprada por mi esposo, ¿no quedaría limpio mi nombre? El oficial asintió. Mientras pudiéramos demostrar que el veneno fue comprado y recibido con éxito por James, eso probaría mi inocencia. El problema era que el teléfono de James había desaparecido. Busqué en cada rincón de la casa pero no pude encontrarlo. Pero mi sugerencia dejó completamente impactado a quienquiera que hubiera escondido el teléfono. El oficial dijo que si no se trataba de un caso de suicidio por envenenamiento, entonces implicaba actos criminales y tendríamos que dar declaraciones formales en la comisaría. Creían que podían conspirar en privado y llamar a la policía para condenarme. No esperaban terminar cayendo en su propia trampa. Ahora, si admitían que James se envenenó a sí mismo, sus acusaciones anteriores constituirían difamación. Si no lo admitían y el teléfono de James finalmente aparecía mostrando que él compró el veneno en secreto, sumado a su engaño previo sobre la enfermedad para extorsionar dinero, sugeriría que pretendía asesinarme. Los rostros de ambas se pusieron pálidos. Aunque habían escondido el teléfono de James, la policía aún podía rastrear parte de sus registros de gastos.
Su madre no entendía el poder de las técnicas modernas de investigación, pero Coco no podía ignorarlo. Justo cuando su madre estaba a punto de decir algo, Coco de repente le agarró el brazo y la tiró hacia atrás. Su madre tropezó, casi dejando caer la urna que sostenía. Coco la sostuvo rápidamente y dijo con ansiedad: «Tía tiene una afección cardíaca. No ha descansado bien estos días mientras se encargaba del funeral de James. Debe estar teniendo un episodio». Captando la señal de la mirada de Coco, su madre de pronto puso los ojos en blanco y fingió desmayarse. «Ay, me duele el corazón, mi medicina en mi bolso». Coco sacó rápidamente del bolso una pastilla de acción rápida para el corazón y se la dio. Los dos oficiales la ayudaron a recostarse en el sofá. Luego me llamaron aparte para hacerme algunas preguntas por separado. Cuando regresamos, su madre ya se había calmado y también había cambiado su versión ante los agentes. Mi suegra casi se trituraba los dientes mientras se disculpaba con la policía. «Soy una anciana que se está volviendo senil y mi memoria me está fallando. Tal vez mi James realmente se quitó la vida. No tiene nada que ver con mi nuera. Simplemente no pude aceptar la muerte de mi hijo y descargué mi ira contra ella. Le pido disculpas». «Por el bien de James, ¿no perdonarás a tu suegra?». Al final, no se atrevieron a enfrentar la verdad de frente y eligieron el camino de menor resistencia, la reconciliación. Admitir que su hijo murió por suicidio debió hacerle sangrar el corazón. Si tan solo hubiera renacido un poco antes, podría haberles arrojado en la cara las pruebas de los crímenes de su hijo. Pero ahora, tendré que improvisar según la situación. Tengo curiosidad por ver qué trucos harán después. ¿Quién hubiera pensado que al instante siguiente Coco caminaría hacia mí, con su vientre de embarazada sobresaliendo? Con los ojos llenos de lágrimas y una tristeza infinita, gritó: «Hermana Luna». Se me erizó la piel, y di un paso atrás instintivamente para mantener una distancia segura. «Hermana Luna, ahora que las cosas han llegado a este punto, ya no puedo ocultarlo más. Yo no era solo la terapeuta de James. También era la mujer que él amaba». Fingí estar herida, cubriéndome la boca con la mano. «¿Qué? ¿James en realidad tenía una amante a mis espaldas?». El rostro de Coco se enrojeció al instante, entre vergüenza y rabia, mientras se mordía el labio inferior. «Sé que una vez amaste profundamente a James, así que deberías saber que su mayor deseo en la vida era tener un hijo propio. El bebé que llevo es la única sangre de James. Por favor, no culpes a James. Te lo ocultó porque tenía miedo de hacerte daño». Solté una risa fría. «¿Tenía miedo de hacerme daño, así que fingió su muerte para engañarme y hacerme suicidar? ¿De verdad lo crees cuando lo dices en voz alta?». Coco miró incómoda a los dos agentes de policía cercanos antes de continuar. «Hermana Luna, por favor deja de bromear así. Un día como esposo y esposa trae 100 días de gracia. James ya se fue. Hermana Luna, tanto tía como yo esperamos que puedas aceptar a este niño y dejar que herede el legado que legítimamente le corresponde». Por fin el zorro mostró la cola. Mi suegra también se incorporó, tragándose toda su rabia por el bien de la herencia. «Luna, el niño en el vientre de Coco es la única sangre de James. Por el bien de los años que estuviste casada con James, por favor reconoce a este niño». Pensé un momento y suavicé mi actitud, suspirando: si este niño realmente es de James, por supuesto que no me opondría. Mi suegra y Coco intercambiaron miradas, secretamente aliviadas, y me sonrieron con satisfacción. Pero fruncí el ceño y apreté los labios. «James está muerto. ¿Cómo pueden probar que el niño en tu vientre es suyo? Todo requiere pruebas. Sin pruebas legales, no lo reconoceré». Coco apretó los dientes y mi suegra casi se desmaya otra vez de rabia. Coco se secó las lágrimas con aire lastimero. «James fue el único hombre en mi vida. Si no es su hijo, ¿de quién podría ser? ¿Cómo se supone que yo lo sepa? Eres tan empática y has visto a tantos pacientes hombres. La única forma de probar su relación con James ahora probablemente sea una prueba de paternidad». Mi suegra golpeó el sofá, incapaz de controlar el tono creciente de su voz. «James ya se ha convertido en cenizas. ¿De dónde esperas que saquemos una prueba de paternidad para ti?
Sonreí con indiferencia. Entonces no hay nada que hacer. ¿Quién les dijo que incineraran a James sin pensarlo bien? En el momento en que James murió, trajeron a una mujer embarazada desconocida para reclamar su herencia. Sospecho fuertemente que van tras mi dinero. Si hoy acepto fácilmente compartir la herencia con el hijo de la amante, ¿mañana traerán a más amantes para arrebatar mi fortuna? Mi suegra se levantó de un salto furiosa, con el rostro retorcido de rabia mientras me fulminaba con la mirada. ¡Tonterías! Si yo digo que es suyo, entonces es suyo. Solo reconozco a este nieto. James me lo dijo antes de morir. El niño que Coco lleva en el vientre es suyo. Bien. Si lo que quieres es una prueba de paternidad, la haremos. El oficial de policía nos recordó que solo las muestras proporcionadas por la persona que va a ser identificada pueden producir resultados legalmente válidos. Mi suegra ya no pudo contenerse más, jadeando de rabia. Te llamé para que impartieras justicia por nosotros, no para ayudarla a que se una con esa mujer en mi contra. Casi me reí de pura impotencia. ¿De verdad pensaba que la comisaría era propiedad privada de su familia? Al final, sin más opciones, solo pudo exigir su parte de la herencia. Cuando llegaron por primera vez, ya le había enviado un mensaje al abogado caro que contraté especialmente. En medio de todo el alboroto, él ya había aparecido en la puerta de mi casa. Con base en la información de bienes que le proporcioné, ya había redactado un acuerdo de división de propiedades. La casa y el coche eran bienes que yo había adquirido antes del matrimonio, sin nada que ver con James. Después de casarnos, cuando él me pidió que añadiera su nombre en la escritura, acepté sin dudar. Pero por insistencia de mis padres, firmamos un acuerdo adicional. Si James provoca la ruptura del matrimonio por razones personales, no tendrá derecho a la propiedad. Ahora, de verdad admiro la previsión de mis padres. No queda ni un solo centavo en la cuenta de James. Hace una semana retiró dinero en efectivo en varias transacciones, pero se desconoce a dónde fue a parar finalmente. Solo le da dinero a su madre durante las festividades, así que lo más probable es que ese dinero se lo haya dado a Coco. Cuando mi suegra escuchó que en mi cuenta solo quedaban 38 yuanes, perdió completamente el control. Imposible. ¿Cuánto gana tu salón de belleza cada mes? ¿Crees que no lo sé? Estás ocultando bienes y maltratando a los ancianos. Te voy a demandar. Hice un gesto como diciendo adelante. Demanda si quieres. Solo son estos 19 yuanes con 10 céntimos. Tómalos o déjalos. A lo largo de estos años, James me ha sacado bastante dinero para honrarte. La gente debe saber cuándo es suficiente. Piensa en todas las cosas que me has hecho. ¿Cómo te atreves a regatear conmigo? Mi suegra estaba tan furiosa que casi no podía respirar. Le mostré una sonrisa amplia y le transferí 19,10 yuanes. Después de que la policía se fue, tanto mi suegra como Coco se negaron obstinadamente a salir de mi casa. Incluso colocaron la urna en el altar donde venero al dios de la riqueza en mi sala. También exigieron que yo pagara 20,000 yuanes mensuales como manutención. Si me negaba, amenazaron con quedarse en mi casa para siempre. Ya había muerto una vez, ¿qué podía temer de estos demonios? Agarré la urna y corrí hacia el baño. ¿Cómo se atreven a bloquear el camino de mi dios de la riqueza? Hoy se convertirán en fertilizante del pozo séptico. Asustada, mi suegra se la arrebató de inmediato y nunca más se atrevió a poner la urna en un lugar donde yo pudiera verla. Después, Coco se fue, pero mi suegra continuó asediando mi casa. Tras ser expulsada a la fuerza por los guardias de seguridad, se agachó afuera de mi puerta, abrazando la urna. Deambulaba por el vecindario delirando, diciendo que yo había envenenado a su hijo y que me negaba a compartir la herencia. Por haber descuidado mi salón de belleza durante más de medio año, perdí muchos clientes y estuve a punto de quebrar. Estos días he estado cuidando la tienda, planeando promociones para recuperar a los antiguos clientes, lo que hizo que descuidara el hecho de echarla. Autoritaria pero tonta, esa suegra mía. Ha estado librando contra mí una guerra prolongada de guerrilla, difamándome por todas partes. Seguro que Coco estaba moviendo los hilos detrás de escena. En solo unos pocos días,
me convertí ante los ojos de todos en una mujer malvada, calculadora y completamente despiadada. La gente me evitaba como si fuera una criminal atroz. En privado, fui a ver a Coco una vez. Mi abogado personal ya había investigado y confirmado que James efectivamente le había transferido el dinero a Coco. Le exigí que devolviera lo antes posible los 3 millones que James le había dado, o de lo contrario tendría que emprender acciones legales. Coco, ya no la mujer sumisa de antes, se burló de mí con aire arrogante. Se mofó diciendo que yo no tenía pruebas y que era una tonta con demasiado dinero. Así que contraté a un investigador privado para indagar en sus asuntos. Después, mi suegra trasladó el campo de batalla del vecindario a mi salón de belleza. Los clientes con los que me había esforzado tanto por reconstruir la relación eran acosados en cuanto salían. Ella abrazaba la urna, desvariando como una loca sobre mis crímenes de haber matado a su hijo. Como resultado, los clientes que acababa de recuperar cortaron totalmente la relación conmigo y exigieron reembolsos. Incluso mis empleados se asustaron y renunciaron. Cuando llegué al límite, recibí varias fotos del investigador privado. Cuando arrojé delante de mi suegra las fotos de los encuentros secretos de Coco y sus momentos íntimos con otro hombre, ella aún se negó a creerlo. Más tarde, le mostré el informe médico de James que confirmaba su oligospermia. Era un informe oficial con sellos y firmas. Le dije con firmeza que el niño en el vientre de Coco no era de James. Al instante, mi suegra se transformó en una bestia furiosa. Salió corriendo, enfurecida, hacia la clínica de psicoterapia de Coco. Al día siguiente, en nuestro distrito ocurrió una pelea violenta con heridos. Cuando la policía me notificó que fuera al hospital, mi suegra estaba recibiendo tratamiento de emergencia en la UCI. Coco también había sido llevada al quirófano debido a un aborto espontáneo. Los mismos 2 agentes que ya habían tratado conmigo antes estaban nuevamente de servicio. Esta vez, sus expresiones mostraban un rastro de compasión cuando me miraron. Resultó que ese día mi suegra había perseguido a Coco hasta su clínica para confrontarla por el bebé. Sabiendo lo autoritaria y difícil que podía ser mi suegra, Coco la había apaciguado, intentando calmar las cosas, o al menos eso creía. Al día siguiente, cuando mi suegra fue a llevarle comida, la sorprendió siendo íntima con otro hombre. Ese hombre era exactamente el mismo que yo le había mostrado en la fotografía. Furiosa, mi suegra les arrojó encima un balde entero de sopa hirviendo a ambos. Al ver que su aventura había quedado expuesta, Coco ya no se molestó en ocultar la verdad. Declaró sin rodeos que ese hombre era su verdadero novio y que James no había sido más que su vaca lechera. El niño que llevaba no era de James, sino de su amante. Enfurecida, mi suegra le dio una patada en el estómago. La sangre apareció de inmediato. Incapaz de contener su rabia, también reveló cómo James había fingido su muerte para engañarme y hacer que me suicidara. Todo para eliminarme y poder vivir felices para siempre con esa mujer. Siguió golpeando a Coco mientras lamentaba que su hijo hubiera arruinado su vida. Había abandonado a una esposa tan excelente y capaz por esa descarada rompehogares, destruyendo toda su vida e incluso sacrificando su vida por ella. El novio de Coco levantó directamente a mi suegra y la arrojó al suelo. La golpeó durante más de 10 minutos. Ella sufrió múltiples fracturas y quedó inconsciente cuando la rescataron. Al final, no pudieron salvarla y la sacaron de la UCI cubierta con una sábana blanca. Igual que con James, demandé a Coco y a su novio. 3 meses después, Coco no solo tuvo que devolver mi deuda de 3 millones, sino que también fue condenada a 5 años de prisión por su participación en el plan de James para asesinarme. Su novio fue condenado a cadena perpetua por homicidio intencional. Con esto, mi venganza contra las injusticias de mi vida pasada llegó a su fin total. Ahora mi vida realmente comienza. En esta vida, viviré libre y brillantemente.